Me da siempre mucho gusto saludar al doctor Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente de lo que era el Instituto Federal Electoral, y bueno, pues ahora con su despacho de análisis profundo en materia político, electoral, legislativa, etcétera, etcétera. Doctor Ugalde, gracias, buen día. Oscar Mario, muy buenos días. Bueno, oiga, pues esto ya no es sorpresa para nadie, lo que finalmente anula la Suprema Corte, que es la derrota para el plan B de reforma electoral, ¿no? Como muchos, como que se muestran sorprendidos, ¿no? Yo creo que eso ya era un rechazo anunciado, ¿no? Pues mira, la verdad es que la forma como se procesó esta reforma electoral fue demasiado desaseada, a las prisas, sobre las rodillas, y claramente lo que hizo la Corte pues simplemente es validar lo que ya se sabía. Y solo quiero recordarles a los que nos escuchan, Oscar Mario, que a la 1:00 p.m. del 6 de diciembre de 2022 se apersonó el secretario de Gobernación en la Cámara de Diputados. Mientras el Pleno estaba discutiendo el Plan A, o sea, la reforma constitucional electoral, se estaba discutiendo, se iba a rechazar ese día, todo el mundo lo sabía, nadie conocía que el gobierno iba a presentar un Plan B, y mientras el Pleno discutía y discutía acaloradamente por qué la reforma constitucional tenía que ser rechazada, en ese momento el gobierno presenta la reforma B, el plan legal, y sin que hubiese urgencia, Oscar Mario, la maquinaria de Morena forza para que esa misma noche, como a la 1:00 a.m, es decir, a la madrugada del día siguiente, se aprobara el Plan B. El Plan B tenía como 500 páginas, son modificaciones a 7 leyes, nadie la pudo leer, nadie conocía su contenido, nunca se había debatido y se forzó la maquinaria. Creo que es de sentido común que si no pudo haber deliberación, no pudo haber habido un voto informado y por lo tanto se violó un principio fundamental de la democracia, que es deliberar para tomar buenas decisiones. Eso es simple y llanamente lo que ocurrió. Todo lo que ha dicho el presidente y sus seguidores en los últimos 2-3 días han sido simplemente acusaciones sin fundamento, algo que me parece de sentido común, Oscar Mario. Bien, bueno, como expertísimo ex consejero presidente del IFE, rechazo de la Corte o esta declaración para evitar incluso que entren en vigor cambios a leyes secundarias no constitucionales, no cambios constitucionales, como usted bien decía. ¿Qué implica? Vamos a términos muy prácticos para la elección del 2024. ¿Todo queda igual o no necesariamente y hasta cuándo, doctor Ugalde? Con peras y manzanas para el auditorio. Mira, lo más probable es que en las próximas semanas la Corte sesione para analizar la segunda parte del Plan B, porque el Plan B se aprobó la misma noche del 6 al 7 de diciembre, se aprobó en 2 paquetes diferentes. ¿Por qué? Por una cuestión de técnica legislativa. Pero entonces ayer se invalidó la primera parte, que era la menos importante. Ahora se va a analizar la segunda parte que contiene cambios a 5 leyes y que es la parte más tóxica porque incluye reestructura de fondo del Instituto Nacional Electoral. Entonces, esa segunda parte, si sigue la misma lógica, será invalidada también. Eso quiere decir que básicamente nos quedamos como al principio, es decir, con la misma legislación que teníamos el año pasado, y creo que eso es una buena noticia porque entonces el INE va a organizar la elección con las reglas que ya conocemos, con la eficacia que conocemos, sin problemas operativos, que esa era el gran temor que muchos advertimos cuando se presentó esa iniciativa. Pero esto le permite al INE, aunque ya tenemos una consejera presidente, ¿no? Que dicen pues muy afín a Morena, etcétera, tal. Pero esto le permite al INE quedarse prácticamente igual. Vamos a hablar de este principio 80-20. ¿Se queda 80% igual? Sí, así es. En su estructura operativa, administrativa, de financiamiento, de todo lo demás, doctor Ugalde. El INE se queda exactamente 80-20 igual. ¿Sería 80-20 bien eso? No, el INE se queda básicamente igual que siempre ha sido.
Lo único que puede ocurrir es que en diciembre de este año la Cámara de Diputados le pueda hacer un recorte presupuestario al INE, eso sí se puede, pero yo no creo que vaya a ser algo muy grave. Creo yo que la llegada de la nueva presidenta del INE ha tenido un efecto benéfico en el sentido de refrescar la relación del INE con el gobierno. Estaba ya muy contaminada cuando estuvo Lorenzo Córdoba, y creo yo que la nueva presidencia ha facilitado que ya los ataques disminuyan. Entonces yo creo que los ánimos de venganza se van a disminuir y a lo mejor hay un recorte, pero no creo que ese recorte vaya a poner en riesgo la organización de la elección del próximo año. Entonces, con esta segunda parte que tienen que resolver los ministros de la Corte, todo se queda igual para la elección del 2024, que yo creo que es lo que más importa en este momento para informar a nuestro auditorio, ¿no? A la opinión pública. Entonces, esto se queda igual. Ya después de que pase la elección y comience la próxima legislatura, bueno, pues ya como lo ha anunciado el propio presidente, podrá someter al Congreso y además quién sabe cómo quede conformado, ¿no? En la Cámara Alta y la Cámara Baja, pues cualquier cambio constitucional y de leyes secundarias, ¿no? Así es, Oscar Mario. Creo que el siguiente paso en este juego sobre la democracia mexicana tiene que ver con quién gana el Congreso. Y ya sabemos que si lo gana Morena, López Obrador va a proponer muchas modificaciones muy de fondo, que a mí me parecen muy peligrosas y perniciosas, para él le parecen lo que debe ser, pero creo que ese es el siguiente juego. Falta pues poco más de un año para la elección, ya nos estamos acercando rápidamente a la elección, así es que esa es la próxima etapa de este tema electoral, Oscar Mario. Bueno, pues eso ya es en relación a la segunda parte del Plan B, que es la más crucial, la más delicada, tal y como dice el doctor Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente del IFE. Y bueno, si le parece, y me gustaría unos minutitos más para que nos hable sobre el precedente, ¿no? Que esto pues va a sentar para las 20 reformas, no sé si todas, que fueron palomeadas vía fast track sin que hubieran sido analizadas, ni siquiera leídas, ¿no? Por muchos de los diputados federales y senadores, y que bueno, es lo que está pues provocando tanta confusión hacia adelante. Estoy con el doctor Luis Carlos Ugalde. Bueno, regreso con el doctor Luis Carlos Ugalde y gracias por su tiempo, doctor. Bueno, a manera de resumen, y estoy tomando también opiniones del auditorio, pero a ver, le resumo, y si no me corrige, doctor, con base en lo que usted ha dicho y explicado con amplio conocimiento a quienes hacen favor de sintonizarnos todos los días. A ver, dice el doctor Luis Carlos Ugalde, ¿no es cierto que el Poder Judicial esté invadiendo al Poder Legislativo? Simplemente está actuando como debe en este equilibrio de poderes, número uno. Y no es cierto tampoco que el poder legislativo pueda invadir al poder, a la Corte, a los ministros de la Corte o al Poder Judicial. Sí puede iniciar un procedimiento para destituir a los ministros o ministras de la Corte, pero se antoja complejo y prácticamente inútil e imposible, porque esto estoy agregando yo, si no me corrige, porque imagínense los argumentos, el sustento que debería tener cada uno de los, pues no sé si expedientes o lo que se esté proponiendo para este objetivo, y tendría que hacerse de manera individual, pues en este momento para 8 de los 11, ¿no? Exactamente, hay una figura de juicio político para todos los servidores públicos del país, de alto rango como son los ministros de la Corte, nada más que hay que justificar si cometieron traición a la patria o violaron la Constitución de manera sistémica y entonces hacerlo. Y quiero recordar algo, Oscar Mario, durante los 4 años cuando Arturo Saldívar fue presidente de la Corte, el gobierno jamás se lanzó sobre los ministros como lo está haciendo ahora.
jamás amenazaron con juicio político, jamás exhibieron los sueldos y salarios como lo están haciendo desde el día de ayer. Y esto es importante decirlo porque la acusación que hubo de muchos segmentos de la opinión pública en esos primeros 4 años de este sexenio fue que Arturo Saldívar era complaciente con el gobierno, que Arturo Saldívar escondía los expedientes y no los turnaba en aquellos casos que podían incomodar al gobierno. Y de esa forma muchas acciones de inconstitucionalidad en contra de decisiones del gobierno se archivaron y ahora están empezando a salir. Y entonces, ahora que salen los archivos y que la Corte dice no al gobierno en algunos temas, el presidente se enoja y dice que hay que actuar en contra de ellos, que no tienen remedio. Pero quiero recordar que el año pasado se hizo una reforma al Poder Judicial. Se aprobó por unanimidad, el presidente estuvo de acuerdo, Arturo Saldívar, el presidente de la Corte, la negoció con Ricardo Monreal, Morena aplaudió. ¿Por qué, si eso ocurrió hace año y medio, por qué ahora dicen que se requiere una reforma al Poder Judicial si ya se hizo? Entonces, esto tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que al gobierno le molesta que la Corte le diga no. Pero la función de la Corte en México o en cualquier país del mundo es poner límites al gobierno. La democracia son pesos y contrapesos. López Obrador tiene una concepción diferente de la democracia, en donde la democracia es la voz del pueblo. Y en la voz del pueblo no hay límites al pueblo, o sea, a él. Ese es el problema de concepción democrática que genera estos líos. La Corte está para poner orden y hacer que la Constitución se apegue a la Constitución se observe por todos. El Congreso está para aprobar leyes, pero sujeto a ciertas reglas. Y si la Corte se excede, también la pueden contraponer, pero no bajo argumentos políticos. Ese es el tema de fondo en este caso, creo yo. Entonces, a ver, estoy tratando de juntar 2 o 3 que vienen en el mismo sentido, ya en mis palabras. Tiene que haber razones de mucho fondo y perfectamente sustentadas para iniciar un juicio político en contra de cualquier ministro o ministra de la Corte para lograr su destitución. No es tan fácil, y usted mencionaba algunas causas, decía traición a la... Bueno, esto es para... ¿Cuántos juicios políticos están pendientes? Creo que hay una lista de 30 y creo que van 2 o 3, ¿no? Hay más de 200 o 300 juicios políticos pendientes. Bueno, ¿cuándo? ¿Dónde están? Bueno, pues se activan cuando hay necesidad política, desafortunadamente, eso. Oscar Mario. Tan fácil, por lo que decía, no es tan fácil, ¿no? O sea, como usted dice... Pero no, lo único que yo quiero decir, Oscar Mario, es el lunes fue público el argumento de cada uno de los ministros que votó para invalidar el plan B de López Obrador. Y cada uno expuso razones, basado en jurisprudencia, en decisiones previas, basado en lo que determinaron de una ley de Peña Nieto, la Ley Federal de Telecomunicaciones de 2017, que invalidaron por la misma razón. Entonces, esto no es nuevo, es parte de una doctrina en evolución. Y cada uno dio sus razones muy sólidas de sentido común, que la gente que nos escucha aplaudiría. Le están pidiendo a los diputados que hagan bien su trabajo, que deliberen, que analicen. ¿Cómo puedes tú aprobar, como López Obrador, una ley que nadie leyó porque se presentó a la 1:00 p.m. y en la noche se estaba votando una reforma que incluía más de 500 páginas y modificaciones a 7 leyes? Entonces, lo único que se pide es que el Congreso haga bien su trabajo y que no se acelere para darle gusto al presidente, porque esto fue una exigencia de López Obrador. Quiero que se me apruebe la ley hoy. ¿Cuál era la urgencia? Se pudo haber aprobado en febrero pasado después de una amplia deliberación y entonces estaríamos en otro escenario, pero estas prisas, no se le mueva una coma, háganlo hoy, como yo quiero, como yo mando, es lo que causa que se le tiren las reformas al presidente López Obrador. Creo que esto hay que festejarlo, que la Corte le ponga un alto al Congreso. Oiga, bueno, a ver, 2, 3 preguntas y gracias por su tiempo. Sé que tiene una agenda siempre complicada. Por aquí, esta es muy importante. A ver, ¿cómo usted con la experiencia que tiene, cómo sería el procedimiento, el mecanismo para elegir a los nuevos ministros o ministras de la Corte a través del voto popular? Porque también dicen del auditorio con toda la razón, actualmente pues es parte de lo mismo, aunque dicen
corrijo al doctor Ugalde, el Congreso no es la voz del pueblo, pues esa es la otra, no son la voz del pueblo, ni los senadores como embajadores de los estados, ni los diputados federales como representantes del pueblo, bueno, y los locales pues son de carcajada, ¿no? Pero bueno, eso lo digo yo, no usted, oiga, pero bueno, dicen, pero actualmente el Ejecutivo propone en el proceso de elección de ministros y ministras, y el Legislativo dispone, entonces pues más o menos por ahí, pues ya está algo democrático, en teoría, ¿no? ¿Cómo? A ver, primero tenemos que entender la función de un ministro o ministra de la Corte. Su función es garantizar que la Constitución se respete. Entonces, necesitas a alguien que sepa de derecho, necesitas a alguien que haya trabajado muchos años en la materia para que pueda conocer las leyes, interpretarlas, saber de jurisprudencia, saber de teorías de derecho alrededor del mundo. Pues esa es la función de un experto, no es la función de un político que pregunta al pueblo, ¿qué quieren que haga hoy? ¿Avalo o no avalo el plan B? Esa no es la función de un ministro de la Corte, la función es ser garante, fiel, protector de la Constitución, así dice nuestra Carta Magna. Entonces, ¿de dónde vas a sacar estas personas? Las vas a sacar de un concurso popular de personas que hagan campaña por todo el país y tengan que juntar 50 millones de pesos para ganar una campaña y a pedir apoyo de los partidos y de los sindicatos. Eso es lo que queremos, ministros que tengan el apoyo popular y entonces, según López Obrador, van a responder al pueblo mexicano. No, porque esos son políticos que ya conocemos cómo actúan, pues actúan para ganar elecciones y van a hacer lo necesario para ganar elecciones. Entonces, su prioridad no va a ser proteger la Constitución, va a ser ganar elecciones. Eso se llama captura política de la Corte. Esto es un sofisma, porque él dice, van a responder al pueblo. No, van a responder a ellos mismos para ganar elecciones. Entonces, para tener expertos, gente que conozca de derecho, lo que requieres es un proceso más o menos como el que hay hoy, en donde el presidente propone 3, el Senado analiza y buscan que sean expertos en la materia. Entonces, esto del voto popular la verdad es una locura. Es algo que puede sonar pero bonito ¿cómo sería? para la ¿Cómo gente. sería en la práctica? Pues no está definido, pero pues tendrías que poner a los Hay mucha ministros a hacer confusión, no hay campaña claridad. nacional. Ajá, sí. Tendrás que ponerlos a hacer campaña a nivel nacional. ¿Cuánto cuesta una campaña para ser ministro de la Corte? ¿50 millones? ¿80 millones? ¿De dónde van a sacar el dinero para ser candidatos a ser ministros de la Corte? Si hoy López Obrador se queja de que hay, según él, corrupción en la Corte, imagínate la que habría si para ser ministro necesitas gastar 100 millones de pesos para ganar la elección, o 50, o 30. Los compromisos que adquirirían, ¿no? Entonces, esa idea es una idea populista, es la misma que hizo hace un año de que dijo, los consejeros del INE deben ser elegidos por el voto popular. Misma cosa, no funciona. Para ser presidente de la República sí necesitas el voto de la gente. Hay cargos que requieres experiencia, conocimiento, técnica, y esos cargos no se pueden elegir por el voto de la gente. ¿Tú crees que la gente va a estar interesada en analizar el perfil de los candidatos a ministros de la Corte, poder distinguir cuál es mejor, cuál es peor y votar? Claramente esto es una salida retórica, engañosa, que debemos señalar claramente. Oiga, y finalmente, y le voy a quitar otros minutitos, por favor, porque viene la guillotina. Es muy, muy importante y el auditorio quiere saber la opinión del doctor Ugalde en relación a lo que sigue con estas 20 reformas, o casi 20, ¿no? Yo no sé si fueron todas o no que se aprobaron, con el indebido proceso, así le dicen al auditorio, con el indebido proceso del Congreso, primero diputados, después senadores. ¿Qué precedente sienta el rechazo y la sepultura de la Plan B, primera parte, y ahora viene la segunda parte, para esto, que es la papa caliente, que también tendrá sobre la mesa la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bueno, regreso con el doctor Luis Carlos Ugalde. Gracias por su tiempo, doctor. Bueno, a manera de resumen, y estoy tomando también opiniones del auditorio, pero a ver, le resumo, y si no me corrige, doctor, con base en lo que usted ha dicho y explicado con amplio conocimiento a quienes hacen favor de sintonizarnos todos los días. A ver, dice el doctor Luis Carlos Ugalde, ¿no es cierto que el Poder Judicial esté invadiendo al Poder Legislativo? Simplemente está actuando como debe,
en este equilibrio de poderes, número uno. Y no es cierto tampoco que el poder legislativo pueda invadir al poder, a la Corte, a los ministros de la Corte o al Poder Judicial. Sí puede iniciar un procedimiento para destituir a los ministros o ministras de la Corte, pero se antoja complejo y prácticamente inútil e imposible, porque esto estoy agregando yo, si no me corrige, porque imagínense los argumentos, el sustento que debería tener cada uno de los, pues no sé si expedientes o lo que se esté proponiendo para este objetivo, y tendría que hacerse de manera individual, pues en este momento para 8 de los 11, ¿no? Exactamente, hay una figura de juicio político para todos los servidores públicos del país, de alto rango como son los ministros de la Corte, nada más que hay que justificar si cometieron traición a la patria o violaron la Constitución de manera sistémica y entonces hacerlo. Y quiero recordar algo, Oscar Mario, durante los 4 años cuando Arturo Saldívar fue presidente de la Corte, el gobierno jamás se lanzó sobre los ministros como lo está haciendo ahora. Jamás amenazaron con juicio político, jamás exhibieron los sueldos y salarios como lo están haciendo desde el día de ayer. Y esto es importante decirlo porque la acusación que hubo de muchos segmentos de la opinión pública en esos primeros 4 años de este sexenio fue que Arturo Saldívar era complaciente con el gobierno, que Arturo Saldívar escondía los expedientes y no los turnaba en aquellos casos que podían incomodar al gobierno. Y de esa forma muchas acciones de inconstitucionalidad en contra de decisiones del gobierno se archivaron y ahora están empezando a salir. Y entonces, ahora que salen los archivos y que la Corte dice no al gobierno en algunos temas, el presidente se enoja y dice que hay que actuar en contra de ellos, que no tienen remedio. Pero quiero recordar que el año pasado se hizo una reforma al Poder Judicial. Se aprobó por unanimidad, el presidente estuvo de acuerdo, Arturo Saldívar, el presidente de la Corte, la negoció con Ricardo Monreal, Morena aplaudió. ¿Por qué si eso ocurrió hace año y medio? ¿Por qué ahora dicen que se requiere una reforma al Poder Judicial si ya se hizo? Entonces, esto tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que al gobierno le molesta que la Corte le diga no. Pero la función de la Corte en México o en cualquier país del mundo es poner límites al gobierno. La democracia son pesos y contrapesos. López Obrador tiene una concepción diferente de la democracia, en donde la democracia es la voz del pueblo. Y en la voz del pueblo no hay límites al pueblo, o sea, a él. Ese es el problema de concepción democrática que genera estos líos. La Corte está para poner orden y hacer que la Constitución se apegue a la Constitución se observe por todos. El Congreso está para aprobar leyes, pero sujeto a ciertas reglas. Y si la Corte se excede, también la pueden contraponer, pero no bajo argumentos políticos. Ese es el tema de fondo en este caso, creo yo. Entonces, a ver, estoy tratando de juntar 2 o 3 que vienen en el mismo sentido ya en mis palabras. Tiene que haber razones de mucho fondo y perfectamente sustentadas para iniciar un juicio político en contra de cualquier ministro o ministra de la Corte para lograr su destitución. No es tan fácil, y usted mencionaba algunas causas, decía traición a la... Bueno, esto es para... ¿Cuántos juicios políticos están pendientes? Creo que hay una lista de 30 y creo que van 2 o 3, ¿no? Hay más de 200 o 300 juicios políticos pendientes. Bueno, ¿dónde están? ¿Dónde están? Bueno, pues se activan cuando hay necesidad política, desafortunadamente, eso. Oscar Mario. Tan fácil, por lo que decía, no es tan fácil, ¿no? O sea, como usted dice... Pero no, lo único que yo quiero decir, Oscar Mario, es el lunes fue público el argumento de cada uno de los ministros que votó para invalidar el plan B de López Obrador. Y cada uno expuso razones, basado en jurisprudencia, en decisiones previas, basado en lo que determinaron de una ley de Peña Nieto, la Ley Federal de Telecomunicaciones de 2017, que invalidaron por la misma razón. Entonces, esto no es nuevo, es parte de una doctrina en evolución. Y cada uno dio sus razones muy sólidas de sentido común, que la gente que nos escucha aplaudiría. Le están pidiendo a los diputados que hagan bien su trabajo, que deliberen, que analicen. ¿Cómo puedes tú
aprobar como López Obrador una ley que nadie leyó porque se presentó a la 1:00 p.m. y en la noche se estaba votando una reforma que incluía más de 500 páginas y modificaciones a 7 leyes. Entonces, lo único que se pide es que el Congreso haga bien su trabajo y que no se acelere para darle gusto al presidente, porque esto fue una exigencia de López Obrador. Quiero que se me apruebe la ley hoy. ¿Cuál era la urgencia? Se pudo haber aprobado en febrero pasado después de una amplia deliberación y entonces estaríamos en otro escenario, pero estas prisas, no se le mueva una coma, háganlo hoy, como yo quiero, como yo mando, es lo que causa que se le tiren las reformas al presidente López Obrador. Creo que esto hay que festejarlo, que la Corte le ponga un alto al Congreso. Oiga, bueno, a ver, 2, 3 preguntas y gracias por su tiempo. Sé que tiene siendo una agenda siempre complicada. Por aquí, esta es muy importante. A ver, ¿cómo usted con la experiencia que tiene, cómo sería el procedimiento, el mecanismo para elegir a los nuevos ministros o ministras de la Corte a través del voto popular? Porque también dicen del auditorio con toda la razón, actualmente pues es parte de lo mismo, aunque dicen, corrijo al doctor Ugalde, el Congreso no es la voz del pueblo, pues esa es la otra, no son la voz del pueblo, ni los senadores como embajadores de los estados, ni los diputados federales como representantes del pueblo, bueno, y los locales pues son de carcajada, ¿no? Pero bueno, eso lo digo yo, no usted, oiga, pero bueno, dicen, pero actualmente el Ejecutivo propone en el proceso de elección de ministros y ministras y el Legislativo dispone. Entonces, pues más o menos por ahí, pues ya está algo democrático, en teoría, ¿no? ¿Cómo? A ver, primero tenemos que entender la función de un ministro o ministra de la Corte. Su función es garantizar que la Constitución se respete. Entonces, necesitas a alguien que sepa de derecho, necesitas a alguien que haya trabajado muchos años en la materia para que pueda conocer las leyes, interpretarlas, saber de jurisprudencia, saber de teorías de derecho alrededor del mundo. Pues esa es la función de un experto, no es la función de un político que pregunta al pueblo, ¿qué quieren que haga hoy? ¿Avalo o no avalo el plan B? Esa no es la función de un ministro de la Corte, la función es ser garante, fiel, protector de la Constitución, así dice nuestra Carta Magna. Entonces, ¿de dónde vas a sacar estas personas? Las vas a sacar de un concurso popular de personas que hagan campaña por todo el país y tengan que juntar 50 millones de pesos para ganar una campaña y a pedir apoyo de los partidos y de los sindicatos. Eso es lo que queremos, ministros que tengan el apoyo popular y entonces, según López Obrador, van a responder al pueblo mexicano. No, porque esos son políticos que ya conocemos cómo actúan, pues actúan para ganar elecciones y van a hacer lo necesario para ganar elecciones. Entonces, su prioridad no va a ser proteger la Constitución, va a ser ganar elecciones. Eso se llama captura política de la Corte. Esto es un sofisma, porque él dice, van a responder al pueblo. No, van a responder a ellos mismos para ganar elecciones. Entonces, para tener expertos, gente que conozca de derecho, lo que requieres es un proceso más o menos como el que hay hoy, en donde el presidente propone 3, el Senado analiza y buscan que sean expertos en la materia. Entonces, esto del voto popular la verdad es una locura. Es algo que puede sonar pero bonito ¿cómo sería, para la ¿Cómo gente. sería en la práctica? Pues no está definido, pero pues tendrías que poner a los Hay mucha ministros a hacer confusión, no hay campaña claridad. nacional. Ajá, sí. Tendrás que ponerlos a hacer campaña a nivel nacional. ¿Cuánto cuesta una campaña para ser ministro de la Corte? ¿50 millones? ¿80 millones? ¿De dónde van a sacar el dinero para ser candidatos a ser ministros de la Corte? Si hoy López Obrador se queja de que hay, según él, corrupción en la Corte, imagínate la que habría si para ser ministro necesitas gastar 100 millones de pesos para ganar la elección, o 50, o 30. Los compromisos que adquirirían, ¿no? Entonces, esa idea es una idea populista, es la misma que hizo hace un año de que dijo, los consejeros del INE deben ser elegidos por el voto popular. Misma cosa, no funciona. Para ser presidente de la República sí necesitas el voto de la gente. Hay cargos que requieres experiencia, conocimiento, técnica, y esos cargos no se pueden elegir por el voto de la gente. ¿Tú crees que la gente va a estar interesada en analizar el perfil de los candidatos a ministros de la Corte, poder distinguir cuál es mejor, cuál es peor y votar?
Claramente esto es una salida retórica engañosa que debemos señalar claramente. Oiga, y finalmente, y le voy a quitar otros minutitos, por favor, porque viene la guillotina. Es muy, muy importante y el auditorio quiere saber la opinión del doctor Ugalde en relación a lo que sigue con estas 20 reformas, o casi 20, ¿no? Yo no sé si fueron todas o no que se aprobaron, con el indebido proceso, así le dicen al auditorio, con el indebido proceso del Congreso, primero diputados, después senadores. ¿Qué precedente sienta el rechazo y la sepultura de la Plan B, primera parte, y ahora viene la segunda parte, para esto, que es la papa caliente, que también tendrá sobre la mesa la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bueno, regreso a la parte final y pues el auditorio muy reconocido con usted por el tiempo que le ha dedicado a temas tan importantes y sobre todo por la claridad en sus conceptos, como siempre. Doctor Ugalde, producto de su enorme conocimiento y preparación y análisis diario, ¿no? Pero bueno, a ver, rápidamente, dicen, oye, bueno, están preguntando, lo voy a decir en mis palabras, espero no fallar también, dice el doctor Ugalde, tiene que haber razones de muchísimo fondo y perfectamente sustentadas para, a través de un juicio político, destituir a un ministro de la Corte. No hay invasión de poderes, ¿no? Legislativo, judicial, simplemente está provocando un buen equilibrio, que es... Estoy agregando yo eso, pero conozco muchas veces lo que dice, que es pues en beneficio de la democracia, ¿no? Que ya no sé cómo estamos en materia democrática, pero bueno, eso será materia de otro día. Dice doctor Ugalde, le recuerdo qué bueno que le dijeron, el Congreso no es la voz del pueblo. Sí es cierto, y esto pues es el debate, ¿no? Que se van al fondo y no a la forma. Estamos muy mal representados en este país, no existe la democracia representativa, pero bueno, será tema de otro día. Oiga, rápidamente ya para concluir, a ver dónde está ahora esto. Dice, el auditorio quiere saber su opinión sobre lo que sigue, el precedente que sienta esta sepultura del Plan B, capítulo 1, y viene el capítulo 2, muy probablemente en el mismo sentido. Dice, en relación a las 20 reformas, o casi 20, que se aprobaron en el indebido proceso del Congreso hace apenas unos días, primero Cámara de Diputados, segunda Cámara de Senadores, van a correr la misma suerte. Doctor Ugalde, adelante, por favor. Seguramente algunas de estas reformas que se aprobaron el Viernes Negro, esa semana, van a ser invalidadas por la misma razón. No es el caso de todas, pero por ejemplo, la ley para desaparecer al INSABI se presentó el miércoles a las 8 de la mañana. Nadie sabía que se iba a presentar, nadie la había discutido. Y ese mismo día, creo que a las 4 de la tarde se estaba aprobando, sin haber sido leída, sin pasar por comisiones, sin explicar la razón de algo tan relevante. Entonces, ahí está un tema. Diferencia, la ley de ciencia y tecnología que desaparece al CONACYT. Esa iniciativa se había presentado hace varios meses, se había deliberado. Es muy tóxica, pero eso es otra historia. Es muy mala, creo yo, pero bueno, esa siguió un proceso legislativo. Entonces, habrá unas que sí, otras que no. Luego, primero se aprobó en Cámara de Diputados y se atropelló el proceso de algunas de ellas en aras de que pudiera dar tiempo de procesarlas. El gran problema ocurrió en el Senado porque como cambiaron de sede, hay problemas del quórum, hay algunas votaciones en donde los números no cuadran, se tomó protesta a una senadora suplente que no estaba legalmente facultada porque no había aparecido esa sustitución en la orden del día. Es decir, hay muchas dudas del proceso. Y otra vez, el tema es, ¿para qué atropellar? ¿Para qué hacer esto de esa manera? ¿Cuál era la prisa? Entonces yo creo que el precedente es que la Corte, cuando analice esto dentro de algunos meses, es muy probable que algunas, no todas, sean invalidadas por problemas de procedimiento, por no haber sido bien deliberada, por haberlo hecho a la carrera, por no haber sido sometidas al trabajo de las comisiones, y eso creo que es otra vez problema de las prisas, de no querer discutir las cosas abiertamente. Ese es el tema. Y vuelvo a poner el tema del INSABI. El INSABI es el Instituto de Salud del Bienestar que propuso López Obrador para darle salud a todos los mexicanos. 4 años después de creado, lo cancelan de la noche a la mañana.
un gobierno debe dar cuentas, debe explicar, debe aceptar cuando se equivoca. Eso es parte de la democracia deliberativa. Si un gobierno se niega a debatir, a dar cuentas, a explicar, a escuchar, a corregir, ese es el problema del gobierno de López Obrador, que como él se siente el que tiene el monopolio de la voz del pueblo, siente que no tiene que dar explicación de nada porque él es el pueblo. Ese es el problema del populismo, que te autoeliges el representante del pueblo y entonces no tienes que darle cuenta a nadie porque estás sobre un ente abstracto que es la totalidad del pueblo y entonces los partidos de oposición son irrelevantes, los ninguneas. Y ese es el fondo que yo creo que de lo que López Obrador hace en el Congreso, que es aniquilar, acusar, someter. Ese es el problema de fondo que está tirando muchas de las reformas del gobierno. Bueno, finalmente, doctor, y esta me gusta y viene de Culiacán, ¿no? Con todo respeto hacia Culiacán. Dice, doctor Ugalde, está hirviendo el agua de la olla en el Poder Ejecutivo, el agua de la olla en el Poder Legislativo, el agua de la olla en el Poder Judicial, habiendo tomado una decisión tan difícil con base en los números en la elección tan cuestionada, ¿no? Del 2006, así le dicen como ex consejero presidente del IFE. ¿Cómo estima qué ambiente, cómo vamos a llegar para la elección del 2024? Pues le están pidiendo casi que sea divino, pero yo creo que usted tendrá una respuesta interesante. Mira, te digo dos cosas, el camino y la llegada. El camino va a ser muy conflictivo porque López Obrador ya está en campaña y se va a meter a hacer propaganda y a ser en los hechos el jefe de la campaña. No solo eso, ya le está poniendo ¿De su candidato los temas, o candidata, doctor? De su candidato o candidata. Okay. Ya está poniendo los temas en la mesa. Ya dijo que el tema de la campaña es tener mayoría calificada en el Congreso para cambiar a la Corte o cambiar al INE o el tema de Guardia Nacional. Entonces, va a meterse más y va a constreñir las habilidades de la persona candidata de Morena a la presidencia, la va a dirigir, la va a acotar, va a hacer lo que él quiera que se haga en esa campaña. Entonces, ese activismo de López Obrador es ilegal y va a causar mucho ruido durante la campaña. Pero lleguemos a lo que va a pasar en junio de 2024. Hoy los números sugieren que es más probable que Morena retenga la presidencia de la República, hoy. Pero López Obrador está polarizando la elección y la está convirtiendo en un referéndum, es decir, la está convirtiendo en una decisión a favor o en contra. Y eso significa que va a ser una competencia de dos, porque en una elección polarizada solo caben dos, el que está a favor o el que está en contra. Y yo creo que eso va a hacer que se nivele la competencia naturalmente. La persona candidata de la oposición, que hoy no sabemos quién va a ser, seguramente van a ser como persona candidata en algunos meses, ya con el 25% de la intención del voto, por la simple razón de que hay muchas personas que están en contra del gobierno, y como es una elección a favor o en contra, se va a polarizar. Entonces yo creo que eventualmente la elección se va a tornar competida. Dentro de un año seguramente vamos a estar en una elección que se va a ir cerrando. Y entonces pues se van a poner las cosas muy calientes. En caso de que Morena retenga la presidencia, la pregunta relevante es si esa nueva persona, presidenta o presidente, va a seguir la tónica de López Obrador del enfrentamiento o va a generar un aterrizaje suave en donde se siente con todos y diga, a ver, vamos a hacer las paces, vamos a reconstruir la confianza, vamos a generar certeza. Eso sería lo ideal. Pero el problema que yo veo, Oscar Mario, es que López Obrador está sembrando mucho pleito, está amenazando, quiere que la lucha democrática acabe en pleito, porque yo creo que para López Obrador lo mejor es que todos acaben peleados después de la elección para que la polarización se mantenga. El día que el nuevo gobierno de Morena, si gana la presidencia, se sentara con la oposición a hacer las paces, en ese momento la figura de López Obrador se desinfla y se colapsa. Y López Obrador lo sabe y por lo tanto quiere que la polarización siga por mucho tiempo. ¿Qué va a ser la nueva persona presidenta del país? No lo sé. Y también cabe la posibilidad de que gane la oposición. Hoy se ve improbable,
pero ya veremos en algunos meses si eso cambia. Bueno, la última pregunta para concluir esta charla, agradecidísimo por su tiempo, pero también muy reconocido por el auditorio. A ver, ¿insinúa usted o no que la carrera por la presidencia de la República podría incluso subrayar incluso ser entre dos de los tres candidatos de Morena? No, yo creo que Morena va a tener un candidato o candidata. Yo creo que las otras... La oposición, dígame, dos nombres, tres nombres. Pues las dos o tres personas que más se ven en las encuestas, pues voy a repetir lo que dicen las encuestas, es Lili Téllez, Enrique de la Madrid, Santiago Krill, Claudia Ruiz Massieu y alguien más. No hay más que luzcan en las encuestas. Si la oposición hace una convocatoria... de Yucatán también, ¿no? Está muy mencionado. No se ven las encuestas. Hay muchos que tienen cualidades, pero no se ven en las encuestas. Si la oposición logra hacer un proceso incluyente que incluya a organizaciones de la sociedad civil, yo creo que pueden hacer un ejercicio muy exitoso y lanzar a una persona candidata que sea atractiva desde el primer día. Ya veremos qué ocurre con eso, pero yo creo que la elección se va a tornar competida. Dije, lo más probable hoy es que Morena retenga la presidencia, pero también creo que la elección se va a competir. Y dentro de 8 meses vamos a tener un panorama muy diferente al que tenemos hoy, que la diferencia entre Morena y la oposición es como de 15 o 20 puntos. Yo creo que eso se va a ir cerrando con el paso del tiempo. Doctor Luis Carlos Ugalde, como siempre, le agradezco muchísimo su tiempo, la buena disposición para con este espacio y el auditorio, sus conceptos tan claros y tan bien sustentados con base en su amplísima experiencia. Gracias, doctor Ugalde. Gracias, Oscar Mario. Buenos días. Buen día.